Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos junto a José Joaquín Brunner, político, académico, exministro, exmilitante. Así, ¿cómo te presenta hoy día, José? Académico y exministro. Y exministro. ¿Por qué no reconocer la propia historia? Pero básicamente mi vida entera ha estado dedicada a la academia. ¿Y usted desde la academia o desde la política? 18 de octubre, 3 años, ha sido crítico de lo que fue ese fenómeno. ¿Sigue con ese nivel de crítica o reconoce que hay algo ahí que se puede rescatar? No me parece a mí que propiamente del 18 de octubre, lo que eso simboliza, que es la revuelta, tenga algo aleccionador para el país o alguna energía positiva que pueda ser transformada, no me parece, ¿no? Y de hecho, la revuelta misma y su breve historia fue derrotada en realidad el 15 de noviembre por un acuerdo que canalizó el conflicto a través de las instituciones en términos de una nueva constitución. Y en ese proceso estamos, pero en realidad la revuelta misma lo que quedó es el octubrismo, que es esta especie de espíritu de revuelta que anda por ahí en las calles, en algunos partidos, entre algunos dirigentes, dentro del gobierno, pero que ya no es el llamado propiamente a enfrentar con todas las formas de lucha posibles al Estado, sino que es una cierta utopía de lo ilimitado, de que es posible hacer cosas de transformación en las sociedades sin límites, ¿no? ¿Por qué revuelta y no estallido? Porque el estallido es como la expresión momentánea, localizada ese día, pero me parece a mí que el concepto que refleja mejor lo que allí ocurrió es el de una revuelta, es decir, una muchedumbre que sin dirección, que sin partido, que sin programa, que sin demanda específica, moviliza intensamente la violencia en contra del orden y fundamentalmente los símbolos del orden, ¿no? Los símbolos de todo tipo, desde los símbolos sagrados hasta los símbolos comerciales, y que, bueno, echa abajo los monumentos, ese tipo de cuestiones. Eso me parece que es lo que habitualmente se ha llamado la revuelta, ¿no? Que es una explosión, en ese sentido se emparenta con lo del estallido. Ahora, reminiscencia histórica. Acaba de mencionar ahí a la pasada todas las formas de lucha. Sí. Eso estuvo muy vinculado a fines de los 70 y en la década de los 80 a la política militar del Partido Comunista. ¿Hay algo que usted cree que esa raíz se asocia con esto o es simplemente un alcance, digamos, de fórmula? No, yo creo que hay un cierto hilo que recorre, digamos, desde ese momento donde efectivamente una propuesta de salida de la dictadura a través de todas las formas de lucha y de la rebelión armada, también ella fue derrotada por un camino completamente distinto institucional. Ahora, pero si tiramos ese hilo nos lleva entonces también a los 60, donde muchos partidos propiciaban la toma del poder, digamos, sorteándose la urna o la voluntad popular. Efectivamente, o sea, hay en la izquierda chilena un hilo largo. Yo tomaba el de los fines de los 80 porque resuena mucho con lo que está discutiendo hoy día la propia izquierda. Si uno mira el último comité central del Partido Comunista de hace un par de días y sus declaraciones, de hecho vuelve y dice: tenemos que mantener el arco en tensión que viene desde la rebelión en contra de la dictadura, ¿no? Sin decir que esa rebelión efectivamente fue derrotada y que fue otro el camino de salida a la dictadura. Entonces sí, yo creo que hay una afinidad, hay un parentesco de ese tipo de posiciones con lo que estamos viendo hoy día. ¿Y hay una afinidad o hay un deseo? ¿Un deseo de efectivamente enfrentar lo que ya no existe, que es una dictadura? Porque a ver, al gobierno Piñera en algún momento se le dijo también como se le asimilaba, ¿no es cierto?, a un régimen dictatorial. Como que no hace falta una dictadura para poder emprender gestas épicas en la política. Pero una parte de la intelectualidad de izquierda que está en esta posición, vamos a llamar más octubrista, lo ha inventado, ya la sustituyó por algo que se llama el neoliberalismo, el modelo neoliberal, el sistema.
anticapitalismo se usa menos, ya se usa antineoliberal, pero en realidad es esa idea, la idea de que hay un sistema de dominación cerrado sobre sí mismo que efectivamente lleva a justificar y haría posible entender, digamos, este tipo de movimiento intensamente político de todas las formas de lucha en contra de esa dominación. José Joaquín, ¿y usted no cree que hay efectivamente un sistema de dominación que ha generado desigualdad, que ha generado demandas sociales insatisfechas? Por cierto, o sea, como sociólogo pues, sería muy raro que no creyera que las sociedades son estructuras de dominación. El orden del cual hablamos tanto son formas de jerarquía, pero que se procesan de una manera completamente distinta, por ejemplo, en una dictadura que en democracia. Que se ligan a cuestiones de desigualdades económicos, políticos, sociales y culturales, pero que pueden ir siendo absorbidas socialmente y transformadas a través de una política de cambio de lo posible, que es finalmente la definición más clásica de la política democrática, digamos, el cambio en la medida de lo posible. Ahora, algunos han vuelto a reiterar un antiguo concepto que es el de la lucha de clases, que esto existe y que está presente en Chile y que la revuelta o el estallido fue la expresión de eso. Pero las sociedades son efectivamente un entramado de conflictos, de ideas, de intereses, de valores, de creencias. Eso es lo que constituye a una sociedad. Ahora, los conflictos de clases son un tipo de conflicto dentro de la sociedad que en realidad corresponde más al comienzo de la sociedad industrial capitalista, donde uno podía ver claramente el enfrentamiento entre el proletariado industrial y la burguesía dueña de las industrias. Todo eso se volvió muchísimo más complejo en el siguiente siglo y hoy día podemos hablar de clases, pero en un sentido más ambiguo, como lo hacemos, de hecho, cuando hablamos de los distintos estratos de clase media, ¿no? Y que en Chile es lo que más se ha transformado, en una sociedad de muchos estratos de clase media que van desde lo popular hasta lo preburgués, digamos así. Pero cuando la mitad de la población laboral gana menos de 400.000 pesos, ¿se puede hablar de una clase media? ¿Hay clase media? ¿Es tan significativa o todavía exigua? Y más bien una clase... Pero preguntémonos con la pregunta que sería más contemporánea. ¿Son proletarios todos los que estudian en la educación superior y que en número de 250.000 graduados de carreras profesionales y técnicas se incorporan al mercado laboral? Entonces, ese es el conflicto que tenemos. El conflicto que tenemos es que efectivamente hay hoy día unas expectativas que corresponden a un nuevo tipo de sector social de muchas capas distintas que ha ido emergiendo, entre otras cosas por los 30 años de transformación capitalista que tuvo Chile y que efectivamente no tienen lo que debieran tener, que es acceso a un conjunto de bienes sociales en salud, en previsión, en educación, etcétera, y que nuestros arreglos estatales y de política pública no han sido capaces de darle. Por lo tanto, ¿usted está de acuerdo con una definición en una eventual nueva Constitución, Estado Social de Derecho? Sí, estoy de acuerdo. Por cierto que no en la forma, digamos, maximalista que lo hizo la Convención, que finalmente, según leí el otro día, Jaime Baza, el vicepresidente primero de la Convención, hablaba de que se habían consagrado cerca de 100 derechos, lo cual es completamente absurdo, es inviable, le quita la seriedad al tema de los derechos. Aquí hay 4 o 5 derechos fundamentales que debiéramos cuidar y que justifican a salud, educación, seguridad social, vivienda y luego... ¿Jubilación? Y luego, sí, pero yo lo bajo seguridad social, ¿no? Y uno podría decir luego hay nuevos tipos de derechos que efectivamente también son importantes. Pero hoy día se ha puesto por delante, no sé, uno mira la encuesta, la demanda por seguridad. ¿Es parte de un derecho ese? ¿El derecho a la seguridad? Yo creo que la seguridad personal, el Estado nace un poco para inicialmente juntar a todas las tribus con armas en todos lados, como era en el feudalismo, y organizar un poder central superior que pacificara a la sociedad. Evitar desbordes. Sí, evitar desbordes y evitar
digamos, y crear el monopolio real, legítimo, sobre el uso de la fuerza y de la violencia, que es el Estado. Estoy un paso atrás. Usted mencionó que hay un entramado de conflictos. ¿Qué es la sociedad? Un entramado de conflictos. El estallido no es, en la medida que esos entramados de conflicto quizás no pudieron solucionarse, ¿no es la revuelta o el estallido una expresión de un fracaso de la política? Por cierto, yo creo que efectivamente lo fue. La clase política reaccionó al borde del abismo el 15 de noviembre y encontró un cierto camino para institucionalizar el conflicto, que es lo que la democracia permanentemente trata de hacer en todas las áreas conflictivas. Institucionalizar, crear procedimientos, crear reglas, generar respuestas a los problemas. Y claro, en parte, probablemente una de las causas del estallido haya sido el hecho de que efectivamente se venían acumulando una serie de descontentos y conflictos locales en cada uno de estos campos que nombramos y que, bueno, se fusionaron en un momento también por el azar de la historia. Acá la gente quiere creer a veces de que la historia entera se puede explicar al 100% por lógicas racionales. Y hay efectivamente una parte, Maquiavelo decía, el 50% se explica por la diosa fortuna, es decir, por cómo el azar hace que se junten cosas y que se produzcan interacciones que luego resultan en algo imprevisto. Más allá de las instituciones que lo fueron muy criticadas, digamos, en lo que fue el estallido, la revuelta o en ese movimiento, también hubo mucha crítica a lo que se denominan las élites, desconexión de las élites con la realidad, desconexión de las élites con el resto, una especie de desafección respecto a la suerte de los demás. ¿Es tan así o eso simplemente Yo no, otra vez no creo en eso, básicamente porque las élites por definición son relativamente desconectadas, desvinculadas, digamos, orgánicamente separadas. Eso es lo que define a una élite política, económica, militar, religiosa, artística, científica, a la que sea. Élites hay en todo tipo de sociedades bajo distintas formas, ¿no? Distintas formas de acceder a la élite, distintas formas de ejercer el poder. Y desde ese punto de vista, lo que uno puede decir, que yo creo que sería más correcto, aquí hubo una baja circulación de élites en el campo político porque una élite a la que yo también pertenecí y pertenezco desde los años 60, 70 venía ejerciendo posiciones de autoridad, de influencia, con dictadura, sin dictadura. Hubo un grupo humano que luego se expresó en la Concertación, que fue probablemente la élite más ilustrada, más eficaz que el país ha tenido en el campo político, pero que perduró en el tiempo demasiado tiempo, ¿no? ¿Y por qué perduró? ¿Existe la teoría de que la Concertación o los partidos políticos en general, no solo de la Concertación, bloquearon la renovación de las generaciones jóvenes, que quienes participaron en la recuperación de la democracia, que habían sido políticos antes de la dictadura, volvieron a sus puestos y eso eliminó a un par de generaciones? ¿Es tan así? No, yo no creo. En realidad las élites, los contendientes, los que están buscando posiciones, que quieren tener influencia, en todos los campos, incluido en la academia y en la ciencia, están efectivamente en tensión con los llamados incumbentes, que son los que ocupan las posiciones. Bueno, acá no hubo una presión real desde abajo, digamos así, por la cual los jóvenes, hasta que ocurrió, cuando esta joven generación que se agrupó en torno al Frente Amplio, efectivamente dio el salto y no le pidió permiso a nadie. Si nunca las élites, digamos, no son grupos donde uno entre con el permiso de la propia élite. No, o te coopta la élite y entonces se alimenta de jóvenes, cosa que la Concertación fue haciendo exitosamente durante el tiempo, o bien son removidas, no necesariamente a palos, sino que con voto, con mejores ideas, con nuevos modelos tecnológicos, científicos, artísticos. Ese es el movimiento de la sociedad. Hacemos una pausa. Vamos a seguir hablando con José Joaquín Brunner. Vamos a volver con el tema de la nueva generación. Pausa, volvemos de inmediato. Bío Bío,
La radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Estamos hablando con José Joaquín Brunner, hablando de lo que se denominó el estallido social, la revuelta y de lo que viene. Y dejamos planteada la pregunta de la nueva generación que se expresa en el Frente Amplio, pero no solo en el Frente Amplio, particularmente en el Frente Amplio, pero también en muchos los que se han denominado movimientos sociales, que también es una manera de decir no a los partidos, pero sí a algún tipo de participación política que es sin partido. ¿Hay democracia sin partido? ¿O hay una democracia más bien con movimientos sociales? Sí. Me parece a mí que los dos son absolutamente necesarios, los partidos, porque son la conexión institucional, digamos así, entre la sociedad civil y el Estado, es lo que alimenta, entre otras cosas, la formación de élites, etc. Y los movimientos sociales porque son parte de la vitalidad real de una sociedad, de la presión que viene desde abajo, los movimientos de ideas, los movimientos de sensibilidades nuevas, todo lo que hemos estado viviendo y que en parte se expresó. Digamos, si hubo algo interesante en la convención, a mi juicio, es que ahí se expresaron muchas de estas sensibilidades nuevas, ideas también, después no orgánicamente maduradas, digamos, pero efectivamente ahí hubo una expresión de sentimientos, de sensibilidades, de visiones de una nueva generación. Algunos hablan de fractura generacional. Se lo pregunto a usted, que formó parte de una generación, la del MAPU, digamos, por situarla en el mapa, ¿no es cierto? Sí. Que participó, teniendo un partido para la historia, que no tenía muchos votos, pero que accedió al poder de manera relevante en el gobierno de la Unidad Popular a través de muchos tecnócratas, como se dice, y que después tuvo una gran participación ya como ex-MAPU, ex-MOC, cuando se dividió el MAPU, en la concertación. Ustedes también, digo ustedes, hay un fenómeno generacional en los 60 muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y cómo mira esta generación usted? Yo la miro con mucho interés, o sea, la miro, digamos, con interés necesario, porque estos son los que efectivamente van a gobernar los próximos 20 o 30 años, o sea, es la generación de mis hijos y de mis nietos, de modo tal que no tengo yo puedo tener y tengo profundas críticas a la manera como se expresaron respecto de la historia cercana de este país, de los últimos 30 años, a la forma como se insertan en las izquierdas, a su coqueteo permanente con temas de populismo, de violencia. Es una cosa bastante inmadura. Infantilismo revolucionario, como decía Lenin, presente, digamos, en todo esto, y ahora estamos viendo cómo rápidamente esta nueva generación está haciéndose cargo de los problemas y madurando, efectivamente, no a golpes, pero a golpe de problemas que tienen que enfrentar y manejar. En las encuestas que se hicieron durante el estallido de la revuelta, un alto porcentaje de los encuestados validaban la violencia. Así es. Hoy día menos, pero no dejan de ser, 20%, ¿no es cierto? ¿Es la violencia efectivamente partera de la historia, como se ha señalado? ¿Es necesaria a veces la violencia? Yo creo que... la violencia política. Mirada retrospectivamente en algunos casos lo ha sido. Decir que es la partera de la historia, como que entonces toda la historia funciona a partir de ese parto violento, me parece que es una completa exageración, ridiculez, y además es algo que uno no quisiera para su propia vida, para la vida de sus descendientes. No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que si hay algo que ha acelerado la historia, tiene mucho más que ver con democracia, con autonomía, con iniciativas de la sociedad civil, con el no control panóptico, no por el totalitarismo y las dictaduras. Es decir, la historia efectivamente avanza mucho más por ese lado y tiene efectivamente de repente eclosiones. Hay algunos que todavía justifican la violencia política. ¿Es admisible eso en democracia? No, me parece completamente inadmisible. Es decir, si hay algo que es completamente contradictorio, es bregar por una democracia y hacerlo
a partir del uso de la violencia. Y por lo tanto, quienes en el determinado estallido o revuelta la validaron, se hicieron los quietos y que hoy día están en el gobierno, porque eso es lo que ha pasado con los últimos tweets, etcétera, etcétera, ¿están inhabilitados acaso para participar? No, yo creo que estaban equivocados, pero la equivocación en la historia no es objeto de inhabilitación. Además, esta sociedad que ha vivido una dictadura, donde muchos de los que allí participaron están presentes en la discusión, y luego estas otras experiencias, como la del 18, que desde el otro lado llevaron también a ambigüedades, a justificar la violencia por el contexto de desigualdad y cosas por el estilo, si nos excluyéramos unos a otros por los dichos que hemos tenido y las actitudes que hemos adoptado a lo largo de los últimos, 60 o 70 años, no tendríamos posibilidad de convivir. De modo tal que esta idea de que están inhabilitados, como ha dicho en estos días alguna gente desde la derecha, me parece completamente errada. Ahora, se ha hablado del concepto de desobediencia civil. ¿Lo del 18 de octubre y los días posteriores fue desobediencia civil? No, me parece que se avenga con la definición más clásica de la desobediencia civil, que tiene que ver o con situaciones muy especiales, digamos, llamados a la conscripción, y gente que dice, no, yo estoy dispuesto a pagar el precio de no ir y terminar en la cárcel, léase la guerra de Vietnam, o cuestiones que tienen que ver más con, con no aceptar llevar a cabo ciertas prácticas, incluso si están ordenadas por la ley, porque en conciencia yo tengo una discrepancia con aquello que es una discrepancia propia del pluralismo democrático. Ese tipo de desobediencia civil nada tiene que ver con la movilización violenta, digamos, de la revuelta. Está el argumento de que hay una violencia estructural, económica, social, que justifica, por lo tanto, una violencia política para desarmar esa otra violencia. Sí. Pero esto se hizo, lleva un siglo esa historia, y por lo tanto, si llega a tanto tiempo, bueno, ¿alguna validez tendrá o no? ¿O no tiene ninguna validez? No, yo creo que, el diagnóstico de que hay algo que en sociología uno puede llamar, o que incluso los teólogos empezaron a llamar en algún momento, las estructuras del pecado o las estructuras sociales que generaban, digamos, un coartamiento del desarrollo de las personas, etcétera. Por cierto que eso existe, eso es parte de lo que existe, y por lo tanto hay que aceptarlo. Hay que cambiarlo, hay que transformarlo, hay que mitigarlo, hay que conducirlo. Pero la idea de que existe algo que uno sociológicamente puede llamar violencia estructural y acto seguido yo tomo las armas y me dedico a matar a mis enemigos, hay un salto completamente ilógico entre esas dos cosas. Y cuando eso se ha hecho, alguien que me diga que cuando se usó la violencia al máximo en procesos revolucionarios orgánicos como la Revolución Soviética o la Revolución Cubana, llevó efectivamente a eliminar las estructuras de dominación y desigualdad. Todo lo contrario, las transformó absolutamente en infranqueables. Ahora, usted reconoce esa idea, ¿no es cierto?, de estas fallas estructurales. Sí. Y dice que hay que mitigarla. ¿No será que los denominados 30 años, la concertación básicamente, no mitigó lo suficiente esas fallas estructurales de la sociedad chilena? Bueno, es que yo creo que la parte de mitigación fue suficiente en el sentido de que fue muy seria la eliminación de la pobreza, los avances, pero creó una cantidad de nuevas desigualdades, opresiones o cosas que la gente vive como tal simplemente por la enorme modernización capitalista que hubo en esos 30 años, y eso, claro, ya no alcanzó la concertación efectivamente a enfrentarlo, entre otras cosas, porque la concertación no es que haya sido derrotada, se derrotó a sí misma en el momento en que dejó de reconocer la capacidad que había tenido y los problemas nuevos que debía enfrentar. Ahora, hablemos del presidente Gabriel Boric. Ha habido un cambio en el tono, una preocupación por la seguridad. ¿Es normal que una persona que llega a la primera magistratura cambie de opinión, se dé cuenta que quizás lo que dijo antes no sirve para los momentos actuales? ¿Cree usted en este cambio de discurso? Yo creo que no tanto en que uno voluntariamente y entusiastamente cambia, creo sí que la realidad lo cambia uno cuando lo pone frente a los problemas.
hay cosa de mirar hoy día lo que está ocurriendo con la nueva primera ministra de Inglaterra, que en menos de un mes ha tenido que abandonar completo su programa económico, echar a su ministro de Hacienda y poner a uno que efectivamente está terminando por desarmar lo poco que quedaba del programa. Bueno, eso en una manera más dramática en realidad le está pasando al Frente Amplio y al presidente Boric. Y desde ese punto de vista yo miro con interés y aplaudo que esté haciendo este giro, que es un giro lingüístico, pero también es un giro ideológico, es un giro cultural, y ojalá se traduzca ahora en un giro de política, donde no lo veo todavía. ¿Qué le pareció el discurso a los 3 años de la revuelta? Interesante porque es parte del giro. O sea, este discurso claramente es un discurso que toma distancia respecto de la interpretación canónica del octubrismo. Se aleja del octubrismo, va completamente en otro sentido. Abandona, digamos, tanto intelectual como políticamente a aquellos que han defendido la revuelta como una suerte de anticipación de lo que la sociedad necesita estar viviendo ya en términos de una revolución en serio. Y dice, mire, en realidad estamos llenos de límites, pero hay posibilidades de enfrentar problemas y yo los invito a que unidos los enfrentemos. Bueno, ahora hay que ver el resultado de ese giro que está haciendo el presidente en las propuestas de política. No ha querido todavía reconocer que su programa dejó de existir y que tiene que repriorizar y decir, vamos a hacer 3 cosas en estos 3 años. ¿Qué le ha parecido, por lo tanto, la labor del gobierno? Porque cambio de discurso, pero todavía tiene que ser factual en los hechos. Sí. O sea, llevamos 7 meses donde poco o nada ha pasado, entonces. Yo creo que han pasado algunas cosas y yo creo que no es que hayan caído en una completa ingobernabilidad. Han tratado de hacer y han hecho algunas cosas, pero tienen una enorme distancia entre el discurso, que todavía es el discurso del programa electoral, y la realidad que los obliga cada día a desmentir el programa y hacer lo que hay que hacer en materia de seguridad, en materia de salud, en materia educacional. Pero sin programa, ¿hay gobierno? O sea, el Partido Comunista dice que, bueno, lo dice Jadwe, ¿no es cierto, Daniel Jadwe, que él es leal al programa más que al gobierno. ¿Puede modificarse el programa y mantenerse la coalición de gobierno o las dos coaliciones? Pero ya lo está, digamos, la modificación está ocurriendo en la práctica, en los hechos. La reforma tributaria no es la imaginada, la política educacional no es la ofrecida, lo que va a ocurrir en salud viene completamente distinto de lo que se había imaginado el programa, y por lo tanto lo que hay que hacer ahora, y eso el gobierno lo necesita para poder articular un cierto relato, si no le puede pasar lo mismo que a la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, tiene que repriorizar y decir, mire, en las nuevas circunstancias, y el país entendería perfectamente, yo lo que puedo y debo hacer son estas 3, 4 cosas, y las voy a hacer con estas prioridades. Si uno mira el presupuesto ya está puesto en esa dirección, pero, y el ministro de Hacienda cuando lo explica, pero no puede, claro, darle toda la envergadura política, esa se la tiene que dar el presidente. Algunos dirán que usted lo que desearía es que el gobierno se definiera como socialdemócrata, usted se define como socialdemócrata. ¿Es posible? Porque ellos, más bien la palabra socialdemocracia no les gustaba mucho. No les ha gustado. ¿O no les gusta? Y no les gusta, pero el presidente lo ha dicho, lo ha insinuado varias veces ya, y ha dicho, sí, efectivamente, si me dicen que lo que yo estoy tratando de hacer es socialdemocracia, bueno, yo quiero socialdemocracia, y entonces insiste básicamente en los derechos sociales y en el Estado social de derecho. Pero en realidad yo no me quedo tanto en la denominación que esto reciba. Lo que me importa es que sea eficaz. Y no va a ser eficaz si no logra definir, de acuerdo a su nuevo discurso, cuáles son los contenidos y prioridades de su política. José Joaquín Brun, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias.